Hola amigos, hoy quería hablarles de los primates fósiles de América, pero antes que nada agradecerle a Fernando Susino, quien con su colaboración me ayuda a traerles temas poco vistos en YouTube como este. Cuando pensamos en primates, seguramente África es el continente clave de hoy en día, pero tal vez nos sorprenderá saber que no siempre fue así. Los primeros primates o sus parientes aparecen en el Cretácico tardío, en los continentes del norte, pero será luego de la extinción de los grandes dinosaurios cuando alcancen una gran diversidad. Los tiempos iniciales en la radiación de los primates no cuentan con un buen registro fósil, y la evidencia más antigua de un posible primate es Purgatorio, del Paleoceno más temprano de Montana en Estados Unidos. Hoy en día se separa a los plesiadapiformes, que son estos primates arcaicos, de los euprimates o primates verdaderos, que van a aparecer en el Eoceno en las selvas de Norteamérica y Europa, junto con ciertas regiones de Asia y África. No obstante, en ese momento no se registran ni en América del Sur ni en América Central, y nunca se van a registrar en Oceanía hasta la llegada de los primeros humanos. Su dispersión por los continentes del norte se vio facilitada por un fenómeno paleoclimático conocido como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, donde las temperaturas mundiales tuvieron las medias más elevadas de todo el Cenozoico, con la consecuente diversidad de flora y de ambientes terrestres que favorecieron a los euprimates. Entonces, los primeros primates verdaderos de Norteamérica llegaron o surgieron ahí hace unos 56 millones de años, a principios del Eoceno, y florecieron durante más de 20 millones de años, pero se extinguieron cuando el clima se volvió más frío y seco, cerca del límite entre el Eoceno y el Oligoceno, hace unos 34 millones de años. Hace unos días se publicó una investigación sobre un fósil que desconcertó a los investigadores por muchísimo tiempo, ya que no esperaban encontrar un primate de 30 millones de años en Dakota del Sur. Por un tiempo se pensó que tal vez algunos primates podrían haber sobrevivido en Norteamérica a su extinción sin dejar rastros en estos 4 millones de años, pero nuevos descubrimientos aclararon el panorama. Este fósil era un inmigrante, originado en Asia y migrado por el estrecho de Bering para recolonizar el continente. Para llegar a esta conclusión reconstruyeron su árbol genealógico, tarea a la que ayudó el descubrimiento de un taxón hermano chino del Ecmo-Huecha-Yala, todavía más antiguo que él, al que el equipo llamó Paleoodites o Antiguo Errante. El descubrimiento del fósil chino resolvió el misterio de la presencia del Ecmo-Huecha-Yala en Norteamérica, demostrando que fue un inmigrante y no el producto de una evolución local. Por último, luego de que este género desapareciera hace más de 25 millones de años, los humanos llegaron a Norteamérica desde Asia, marcando el tercer capítulo de los primates en este continente. En Sudamérica, los registros más antiguos de primates proceden del Eoceno tardío, con 36 millones de años en la Amazonía peruana, seguidos por los de Bolivia, con Branicela boliviana de 26 millones de años, y los de la Patagonia, de entre 20 y 15 millones de años, extendiéndose hasta el Pleistoceno tardío de Brasil y del Caribe. La Patagonia argentina, increíblemente, cuenta con un registro de 8 géneros fósiles descritos, lo que muestra que el clima en otra época era muy diferente. El resto de los géneros fósiles se encuentran mayormente en Colombia, con 11 hasta el momento, donde ya aparecen formas más modernas y precursoras de la anatomía de los primates vivientes. Perupithecus es el más antiguo, pero también muy parecido a Thalapithecus, del Eoceno tardío de Libia. En consecuencia, estos hallazgos no solo son los más antiguos, sino que refuerzan la hipótesis de un origen africano, algo que muchos investigadores venían sosteniendo, aunque no tenían una prueba contundente. Los monos araña, los capuchinos y titís forman su propio grupo de primates, separados de los de África y Asia. La hipótesis más extendida es que los antepasados de estos monos cruzaron el Océano Atlántico en balsa, entre 40 y 32 millones de años. Sin embargo, a medida que se van descubriendo nuevos fósiles, la historia se vuelve más compleja. Sudamérica albergaba una variedad de primates mayor de la que se conocía hasta ahora,
lo que apunta a una época prehistórica clave en la que las balsas de vegetación, arrancadas por intensas tormentas, arrastraron a los antiguos monos a través del mar. Esto parece haber ocurrido por lo menos 2 veces, y tal vez más. La última prueba de estas antiguas excursiones a través del mar es un diminuto diente fósil descubierto en unas rocas de la Amazonía brasileña. El diente tiene 34 millones de años y no procede de un mono sudamericano, sino que se asemeja a los dientes de los antiguos monos llamados eosímidos, encontrados en el sur de Asia. La nueva especie no es el primer animal extraño que aparece en la prehistoria de Sudamérica. En el año 2020, los paleontólogos anunciaron el descubrimiento de un mono en Perú, llamado Ucayali-Pithecus, que tenía vínculos ancestrales con la antigua África, en lugar de formar parte del linaje sudamericano moderno. Los primates debieron hacer el viaje de África a Sudamérica por lo menos 2 veces, y el nuevo diente podría indicar que un tercer grupo también atravesó el océano. Llamado Ayaninka-Cebus, el nuevo primate fósil se conoce por un único molar superior encontrado en el río Juruá de Brasil. La disposición de las cúspides del diente lo identifica como un primate y posiblemente como un eosimio. Basándose en los fósiles de eosimios encontrados en otros lugares, se cree que Ayaninka-Cebus era pequeño, que tenía medio kilo y se alimentaba principalmente de insectos y de frutas. Desde los años 70, los paleontólogos se preguntaban si los primates podrían haber cruzado el Atlántico en balsas de vegetación flotante, ya que ninguna otra explicación parecía encajar. No había puentes terrestres que conectaran Sudamérica y África en la época en cuestión, ni pruebas de que los primates hubieran seguido una rara ruta por tierra. Y los monos no fueron los únicos animales que hicieron este viaje. Los paleontólogos también descubrieron que los antepasados de los carpinchos y de otros roedores de Sudamérica, llamados histricognatos, probablemente también viajaron en balsa de África a Sudamérica. Sobrevivir a un viaje intercontinental sobre una masa de vegetación flotante parece una posibilidad entre 1 millón. Por esto los científicos han intentado determinar si hubo un único viaje en balsa, con roedores y con monos juntos, sobre un lecho de plantas enredadas, o hubo muchos viajes. Tras reconstruir cómo eran los continentes, las corrientes marinas y los climas en el momento de la llegada de los primates a Sudamérica, los investigadores proponen que hubo un breve intervalo de tiempo en el que se dieron las condiciones ideales para que los mamíferos se embarcaran involuntariamente hacia otro continente. Los primeros primates de Sudamérica eran pequeños y frugívoros, lo que indica que sus antepasados vivieron en los bosques húmedos de la costa occidental de África hace unos 40,5 millones de años. Los animales que vivían cerca de deltas y sistemas fluviales tenían más posibilidades de ser arrastrados por las inundaciones, agarrándose con fuerza a las partes de los árboles que se desprendían y eran llevadas al mar. Este escenario especulativo no es solamente una conjetura, ni es exclusivo de los monos de Sudamérica. Los lémures y los tenrex de Madagascar llegaron a esta isla desde África continental en balsas. Los pequeños lagartos también saltan de isla en isla por las Bahamas en balsas naturales, y las tortugas de las Islas Galápagos también cruzaron el mar desde el continente. De hecho, si lo pensamos, todas las islas que están alejadas de la costa tienen poblaciones de animales que tuvieron que haber llegado de alguna manera. En el caso de las aves voladoras es obvio, pero en el otro caso es porque llegaron por el mar. Las balsas modernas de vegetación, que en Argentina llamamos los camalotes, pueden ser muy grandes. Algunas de ellas tienen árboles erguidos que todavía conservan sus frutos, y muchos primates y roedores de la costa prehistórica de África vivían en lugares en los que se podían haber formado balsas capaces de transportarlos durante las tormentas. Los paleontólogos están tratando de averiguar cuándo se produjeron exactamente estas travesías. Este nuevo estudio sugiere que las travesías tuvieron lugar hace unos 40,5 millones de años, cuando América del Sur y África estaban separadas por 965 kilómetros, mucho más cerca que los actuales 3.200 kilómetros. Otros investigadores se inclinan por una época posterior.
Hace 33 millones de años el nivel del mar bajó, cerrando la distancia oceánica de una forma diferente. Una importante erosión en entornos cercanos a la costa podría haber provocado el desprendimiento de grandes cantidades de vegetación. Los futuros hallazgos de fósiles ayudarán a esclarecer esta historia, aunque pueden ser complicados de descubrir. Los fósiles que se recuperaron en la Amazonía son en gran parte dientes aislados. Los investigadores toman paladas de sedimentos de las inclinadas orillas de los ríos para lavarlos en agua, un proceso que tamiza los dientes y huesos de la tierra y la roca. Por desgracia, a veces se destruyen los huesos pequeños y solamente quedan los dientes, que son más duros. Sin embargo, el descubrimiento de 3 primates sudamericanos primitivos desde el año 2015 indica que es probable que haya más cantidad por ahí, y el futuro puede revelar nuevos detalles de cómo los primates llegaron y florecieron en América del Sur. Respecto a América Central, se encuentran registros fósiles en las Antillas Mayores, donde hoy no habitan primates nativos, además de que se trata de regiones insulares separadas del continente hace millones de años. Cenotrix fue descubierto en sedimentos del Pleistoceno de Jamaica y fue relacionado principalmente con los monos nocturnos o miriquinas de Sudamérica. Antiotrix fue descrito para el Holoceno de la República Dominicana, y en Haití se describió un género que incrementa la radiación caribeña. Se trata de Insula cebus, del Cuaternario tardío y con ciertas características dentarias primitivas que recuerdan a algunos primates de la Patagonia. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema de hoy y si les gustó nos volvemos a encontrar muy prontito. Cuídense un montón.